quiero decir muchísimas gracias de eso. Es un honor y un placer de haber eso y de haber, claro, también eso en el interior. Que espero que un día va a realizar esto gran proyecto que tienen ustedes para hacer una gran cinemateca de derechos humanos. En este momento pienso que me llegaré a su país. Muy bien, y muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Y estamos aquí en la explanada del museo, donde pueden ver que hay muchas personas alrededor, pues estamos en el año de las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Y tenemos muchas actividades, proyectos y programación destinada a ello, a la educación en derechos humanos, para que nunca más vuelva a ocurrir esto en Chile ni en ni un lugar del mundo. Desde aquí les enviamos un saludo fraterno en la 19ª edición de Festimo, el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Sucre, Bolivia. El séptimo ojo es tuyo. Y estamos muy contentos, además de que Chile sea el país invitado de honor en esta edición. Y desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos vamos a participar con nuestro archivo audiovisual en la entrega de 2 películas para el Festival de Cine. Y hoy día, que es el estreno del festival, les deseamos muchísima suerte y que muchas personas puedan acercarse y ver las películas del festival. Un saludo afectuoso. El museo es una escuela. Las personas aprenden a comunicarse, a hacer conexiones. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Muy buenos días. Hemos ingresado al 4º día del festival, de la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos. Hoy es un día especial, es un día donde nos encontraremos con la diversidad cultural, los derechos humanos, especialmente este abordaje dará lugar a conocer de cerca qué es lo que se ha hecho hasta este momento con relación a los derechos culturales, y tiene que ver también con la clave iberoamericana. Doy la bienvenida a Jesús Prieto de Pedro. Jesús es un jurista español, doctor en Derecho, catedrático en Derecho Administrativo, uno de los más reconocidos especialistas en derecho de la cultura. Ha sido y es titular de la cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales. Ha sido director y cofundador del Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural, director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. Su investigación ha estado centrada fundamentalmente en el derecho de la cultura, de las lenguas y del lenguaje jurídico. Entre sus publicaciones es importante señalar Cultura, Culturas y Constitución. Ha intervenido en la redacción y elaboración de varios textos legales e informes nacionales e internacionales, entre ellos la Convención sobre la Promoción y Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO 2005, la Carta Cultural Iberoamericana, que es el resultado de la Cumbre Iberoamericana del año 2006,
y también ha participado del informe sobre la integración del espacio cultural iberoamericano como resultado de la cumbre de Cádiz del año 2012. Buenos días, Jesús. Bueno, tenemos muchos antecedentes para poder también referirnos a la diversidad cultural. Está el hecho, por ejemplo, de que en el año 2001 y el año 2003 la UNESCO ya hizo una declaración para la diversidad cultural. El año 2005 es la convención, y lo último que se ha vivido ha sido en realidad el Bundiakult, después de 40 años de aquel primer encuentro, de aquella conferencia de políticas culturales del año 1982 en México. Esa experiencia se volvió a repetir con la presencia de casi todos los ministros de cultura del mundo, y hace poco se ha llevado a cabo la conferencia de las partes de la Convención 2005, donde también se ha realizado el cuarto foro de la sociedad civil. Por lo tanto, hay un documento muy importante respecto de la cultura como bien público mundial. Estos son algunos antecedentes que nos permiten presentar esta importante charla y darle la bienvenida a Jesús. Muchísimas gracias, Jesús, por estar en esta 19ª edición del Festival Internacional de Cine, y sobre todo honrados por tu participación y por escucharte en este tema tan importante que nos lleva a los derechos culturales, al derecho a la cultura. Buen día, Jesús. Buen día, Humberto. Un saludo muy cordial a todas las personas que en estos momentos están conectadas, que pretenden, que quieren escuchar esta intervención. Y muchas gracias a ti, Humberto, por la presentación que has hecho, muy, muy generosa, y sobre todo porque seamos amigos, ¿no? Porque me precio de disfrutar hace ya bastantes años de tu amistad, y bueno, y quiero reconocer públicamente esta labor tan encomiable, tan importante y tan positiva para la cultura en Bolivia y en Iberoamérica, y especialmente para el ámbito del cine y el audiovisual, que vienes realizando con tanto criterio, con tanta ilusión y con tanto tesón. Bueno, pues yo tengo una intervención en la que me habéis pedido que hable de diversidad cultural, de derechos culturales. A eso hoy se agrega también otro concepto importante, que es el de bienes culturales, bienes públicos culturales mundiales. Diría que estos tres grandes conceptos son las claves que marcan la cultura, que están empezando a marcar, que marcan ya, ¿no? En buena medida, pero que todavía no han completado sus virtualidades, sus posibilidades de nuestro tiempo. Y quizás lo que resaltaría como más importante es que son conceptos que lo que están llamados es fundamentalmente a tener traducción jurídica. Traducción jurídica, y bueno, pues con esto llevo un poco el ascua a mi sardina, como decimos en el lenguaje popular en España, ¿no? Porque soy jurista, porque fundamentalmente soy jurista. Y digo que esto es una clave que no perdamos de vista. Estamos en un tiempo en el que quizás la afirmación y el avance del Estado de Derecho y el Estado democrático pues nos ha llevado a entender que la cultura se debe proteger con reglas jurídicas, no para frenarla, no para limitarla, no para censurarla, sino para potenciarla, para garantizarla, para garantizar a los ciudadanos y a las comunidades en las que desenvuelven su vida el ejercicio de sus aspiraciones a través de garantías jurídicas, como son el principio de diversidad cultural, como son los derechos culturales, como es este nuevo concepto que ha lanzado la nueva convención de México, perdón, la nueva convención, la nueva declaración de Mundiacult de México de hace escasos meses, que ha
instado a la Secretaría General de Naciones Unidas a que asiente la cultura como bien público mundial y la integre como objetivo específico de la misma agenda para el desarrollo más allá del 2030. Bueno, pues estos tres conceptos yo creo que en esta vertiente jurídica que tienen, pues están llamados a revolucionar la importancia, el valor, el enfoque y el desarrollo democrático de nuestras sociedades para las próximas décadas. Bien, me voy a referir ahora brevemente, por separado. No tengo evidentemente mucho tiempo y por eso pues voy a hacer una exposición muy somera, muy impresionista, pero bueno, voy a intentar hacer una síntesis breve de lo que estos conceptos significan y de dónde vienen y a dónde nos pueden llevar. Empiezo por el de diversidad cultural. El concepto de diversidad cultural yo creo que se puede afirmar sin ninguna duda que es un concepto que expresa en este momento una gran aspiración de la sociedad humana. Y se ha formalizado ya explícitamente como tal esa aspiración. Realmente los seres humanos nos hemos desenvuelto con muchos problemas, con muchas dificultades, con muchas formas de manifestarse, pues a través de la diversidad cultural. Pero no éramos tampoco conscientes, no lo nombrábamos así. No sé, es como el pez que vive en el agua no sabe que vive en el agua hasta que no sale fuera del agua, ¿no? Hasta que no lo sacan fuera del agua. Pues esto nos ha pasado. ¿Y qué nos ha pasado? Pues que en un momento dado, en las últimas décadas, pues el hombre ha empezado a tener por primera vez miedo a la pérdida de esa diversidad, de esa riqueza de expresión cultural, en la que vivía de una forma muy natural. Y eso es lo que ha llevado a que se haya ido formalizando pues esta propuesta, esta aspiración a la defensa, a la protección de la diversidad cultural. Este es el fenómeno nuevo, no es la diversidad, sino la idea de que hay que defenderla, de que hay que protegerla. Lo cual no significa que haya que intervenir y que las instituciones y los poderes públicos tengan que sustituir a la sociedad promoviendo determinados campos, aspectos y formas de la diversidad, no. Lo que significa es que tienen que asegurar condiciones, medios para que los individuos y las comunidades en las que desarrollan su vida cultural puedan hacerlo. Esta es la clave. Y el instrumento fundamental van a ser los derechos culturales para que los individuos puedan tener ese protagonismo. De hecho, el concepto de diversidad, yo creo que podemos afirmar que el concepto de diversidad es un concepto que trae la ciencia y la antropología. O sea, la diversidad pues, fue un concepto espontáneo, natural, durante gran parte de la historia de la humanidad, pero con la irrupción de la antropología pues, se va convirtiendo en un concepto de reflexión científica. Y eso ocurre pues, a finales del siglo XIX. El famoso trabajo de Taylor de 1871, cuando escribe cuando formula por primera vez en un texto el concepto de cultura. Pero en este momento ya no es solo un concepto antropológico, no, es un concepto que está entrando en las normas jurídicas, sobre todo en las normas jurídicas internacionales. Es muy reciente este fenómeno. Hay alguna mención a la diversidad, por ejemplo, en la Declaración de Cooperación de Cooperación Cultural Internacional de los años 60. Ahí hay unas primeras referencias a la diversidad en un instrumento internacional. También hablaba de diversidad el primer tratado de Maastricht de la Unión Europea, pero el gran impulso de la diversidad desde el punto de vista jurídico vendrá con, primero, la Declaración de la Diversidad Cultural del 2001 de UNESCO, que
es declaración jurídica, pero una declaración jurídica que los juristas llamamos soft law, es decir, no es un derecho duro directamente invocable de forma plena ante los tribunales, pero sí tiene unos efectos jurídicos. Y esa Convención de la Diversidad del 2001 ya anunció, ya previó que tendría que hacerse pronto una convención, es decir, tendría que transformarse en un texto jurídico ya de directa aplicación. Y eso es lo que ocurrió en el año 2005. El entonces presidente de UNESCO, director de UNESCO, Kostyo Masura, pues en el 2004 puso en marcha un grupo de trabajo para elaborar una convención que ya iba a ser un tratado internacional en toda regla. Y ahí tenemos el elemento clave, el elemento importante que ha puesto en estos momentos la diversidad en la agenda pública de los estados, porque en la medida que forman parte de UNESCO, la mayor parte de los estados del mundo, una parte muy importante, pues están obligados a cumplir con los mandatos de los instrumentos jurídicos que han ratificado. Y por otro lado, pues se ha convertido ya también en un referente, en un espejo en el que se están mirando la legislación cultural de los países, de todos los países del mundo, y en particular de los países de la región, por lo que explicaré ahora. Eso se ve, pues, por ejemplo, ya muy explícito en las leyes de patrimonio cultural, se ve en la legislación que tiene que ver también, pues, en parte con las industrias culturales y, bueno, y otros ámbitos. También incluso en la institucionalidad se empiezan a ver formas, órganos que tienen como objetivo principal, prioritario, la gestión de este principio de diversidad cultural. Y bueno, pues esta convención de la UNESCO, pues, y lo tenemos que ver como motivo de orgullo, ha dado pie a un texto que en estos momentos es un referente en el mundo entero para el desarrollo jurídico, para la instrumentación jurídica de la diversidad, aunque también es una declaración, o sea que no es un texto jurídico hard law, sino soft law, ¿no? Que es la declaración cultural, la Carta Cultural Iberoamericana, que es una declaración jurídica de ámbito regional aprobada por la Cumbre Iberoamericana celebrada en Montevideo el año 2006. Y bueno, ¿qué tiene este texto? Pues este texto tiene lo siguiente. Primero, es un gran hijo regional de la diversidad cultural, del derecho de protección de la diversidad cultural. ¿Por qué? Pues porque se ampara en el artículo 12 de la Declaración de la UNESCO del 2005, porque ese artículo manda a los estados que establezcan acuerdos bilaterales o más amplios de carácter regional para desarrollar las previsiones, los principios de la UNESCO en esa materia. Y esto, una declaración, un instrumento internacional de esta naturaleza no se ha dado todavía en otro lugar del mundo, salvo en la región iberoamericana. Esta carta, como he explicado, se aprueba en el año 2006 y tiene además unas características muy positivas que voy a señalar muy brevemente. Primero, a diferencia de la Convención de UNESCO, que aunque se llama Convención de la UNESCO para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, en realidad expresiones culturales en el contenido de esa Convención del 2005 de UNESCO se circunscribe, se reduce solo al ámbito de las industrias culturales. Y la Carta Cultural Iberoamericana, en cambio, tiene una visión mucho más abierta, más amplia, porque incluye patrimonio, incluye lenguas, incluye tanto patrimonio material como inmaterial,
incluye industrias culturales, incluye todo. Tiene una visión global, integral de la cultura. Como se puede ver cuando uno repasa los ámbitos, al leer la carta va viendo los ámbitos en los que se concreta, los 12 ámbitos en los que se concreta. Y luego tiene otra característica que también me parece muy interesante, muy llamativa, y es que es un texto que de alguna manera podría calificarse como de moderno, muy contemporáneo. ¿Por qué? Pues porque entre esos ámbitos de desarrollo, de actuación de la Carta, pues incluye temas que son muy novedosos, como en el año 2006, aunque nos parezca mentira, como es cultura y desarrollo, cultura y comunicación, cultura y medio ambiente, cultura y nuevas tecnologías. Y bueno, pues esto marca también un avance. No me puedo extender más, simplemente señalar que es un texto que tiene unas potencialidades enormes, que evidentemente el tiempo no ha pasado en balde y que a lo mejor pues, necesitaría algún anexo, algún apéndice que se elaborara en los próximos años pues, para ponerlo más al día. Pero quiero reiterar que es un referente. De hecho, voy a recordar una cosa. En el año 2009-2010, en una reunión de ministros de Cultura de Unión Europea celebrada en Berlín, se dieron cuenta que existía esta Carta Iberoamericana y, bueno, pues dijeron que ellos también querían elaborar una Carta Cultural Europea. Y lo cierto es que luego, bueno, pues no lograron ponerse de acuerdo en cómo arrancar ese proceso, pero la región lo hizo y lo hizo magníficamente porque lo consiguió por unanimidad. Este texto parte de algo que también me parece que es importante, el sustrato en el que está pensando, el humus en el que crece este instrumento internacional, es el de una concepción de Iberoamérica como un sistema de diversidad. Y esto es muy importante, porque la diversidad, primero, en la realidad no se presenta aislada. Todas las manifestaciones culturales que forman parte de la diversidad en el mundo, pues tienen sus conexiones, tienen sus relaciones, tienen sus interacciones y además eso es lo mejor que les puede ocurrir, porque eso es lo que facilita que todos nos vayamos comunicando la riqueza cultural que genera cada ámbito de la diversidad. Y luego, por otro lado, pues esas conexiones, esas interacciones, pues a veces se presentan ya en determinados ámbitos, no en todos los ámbitos, pues como espacios articulados, como espacios pues, que tienen una historia común, con todas las dificultades, con todos los problemas que no los vamos a ocultar, todos los grandes problemas que tiene también el proceso histórico de construcción de lo iberoamericano desde la conquista hasta hoy, pero desde la llamada conquista hasta hoy. Pero sin embargo hay elementos realmente muy positivos que todos debemos apreciar y saber potenciar mejor. Ahí ha habido realmente también un gran problema que ha sido pues la postergación, el olvido de las comunidades indígenas como parte de ese riquísimo sistema de diversidad y que además han generado y han dado, y no está reconocido, a las propias culturas no indígenas una cantidad de aportes, de soluciones, de fórmulas, de ideas, de maneras de expresar la relación de los seres humanos la relación cultural de los seres humanos con su entorno, con su ambiente. Bien, cierro aquí este tema de la carta. Para mí es un asunto muy, muy, muy querido porque he tenido la suerte de participar pues, en los procesos de preparación y redacción de la carta a lo largo de los años previos y también del desarrollo de la carta a lo largo de los años posteriores. Pero que me gustaría, como conclusión, indicar que la carta es hoy un instrumento que tiene una potencialidad todavía enorme para afirmar, proteger, defender la diversidad de este sistema de diversidad tan rico y único en el mundo como tal sistema, porque el grado de articulación e integración es extraordinario, y en el que hay que
tomar, por supuesto, hay que establecer un compromiso de tomar mucho más en cuenta de lo que se ha hecho hasta ahora a las minorías, por un lado, y a los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes, por otro. Y bueno, pues ese tiene que ser un gran compromiso en el que se avanza, pero no se termina de avanzar, no se termina de avanzar del todo. Bien, luego decía que nos encontramos con el concepto de derechos culturales. Es otro gran concepto, reciente. Es curioso, hace 50 años no se podía hablar de derechos culturales porque, sobre todo en determinados ámbitos del mundo, pues despertaba inmediatamente pues reservas, precaución, porque se tenía miedo a ese concepto. ¿Qué son los derechos culturales? Pues yo creo que también es un concepto que es un concepto talismán hoy para la cultura, pero que ha tenido un largo recorrido y nada fácil, difícil en su construcción. ¿Cuál es la clave de los derechos culturales? Cuando hablamos de derechos culturales, es una locución que consta de dos elementos, de dos palabras, ¿no? Derechos y culturales. Culturales no vamos a entrar ahora, evidentemente siempre el concepto de cultura puede suscitar debates y reflexiones eternas, pero me centro en el concepto de derechos, que es el más importante en este momento, que estoy hablando de marcos jurídicos, ¿no? Bueno, ¿qué son los derechos? Los derechos subjetivos. Los derechos apelan a los derechos subjetivos cuando se habla en plural. Pues los derechos subjetivos son garantías que han establecido las normas jurídicas de poderes y facultades de actuación en relación con los demás seres humanos, tanto de actuación de hacer, de no hacer, como decía el derecho romano de patere, de soportar, ¿no? Que están garantizadas a través de instituciones jurídicas como son los tribunales, el sistema judicial fundamentalmente, aunque no únicamente, no son las únicas garantías. Pero bueno, esa es la garantía principal. Esos son los derechos subjetivos. Y sobre esos derechos subjetivos está construido el sistema jurídico de Iberoamérica, que es un sistema jurídico de base romanística, porque ese concepto de derecho subjetivo viene del derecho romano. Y también implícitamente se recoge, pues está implícito en muchos derechos propios también de comunidades y pueblos indígenas. Entonces, bueno, pues ¿qué significa esto? Pues significa que cuando alguien entiende que ese derecho subjetivo que le ha reconocido la norma ha sido infringido, ha sido violado, pues que tiene la posibilidad de acudir a instituciones que son instituciones de todos para el buen funcionamiento, para el buen gobierno de la sociedad, como en este caso son los tribunales, y solicitar su amparo, solicitar que les protejan y que declaren su derecho. Y sobre eso está construido pues todas las relaciones jurídicas, en una compraventa, en un arrendamiento o en lo que queramos ver. Todas las relaciones jurídicas hay derechos subjetivos que para una parte, para el titular del derecho, tiene un contenido positivo, es un acto de exigir, de obligar a otro, porque le ampara la norma, sí, y para la otra parte es una obligación. Pero el que tiene obligaciones también tiene derechos frente a la parte que le está exigiendo que cumpla esas obligaciones. Y sobre esto está construido. Pero, ¿qué ha pasado en la historia humana? Pues que ha habido un momento, que es cuando aparece el Estado democrático moderno, en el que esos derechos subjetivos se han separado, de esos derechos subjetivos se ha separado un grupo pequeño, una capa de esos derechos subjetivos, que son los derechos fundamentales. Y son derechos fundamentales porque por su objeto afectan a cuestiones realmente muy importantes, muy básicas del desenvolvimiento de la vida de los individuos y de las comunidades. Y entonces, de ahí han nacido pues los derechos a la libre expresión, el derecho a la vida, el derecho a asociación, etcétera, etcétera. Y la manera de plasmar ese valor superior de esos derechos subjetivos que llamamos fundamentales, que hemos llamado fundamentales, pues es que
ya no gozan solo de una protección jurídica ante los tribunales ordinarios, una protección jurídica, digamos, ordinaria o normal, que no deja de ser muy importante ante los tribunales jurisdiccionales, sino que gozan de una protección superior, de una protección muy, muy, muy especial, una protección muy fuerte. Y esa protección no solo está en los tribunales nacionales, sino que también está en las cortes internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque no de forma jurisdiccional, pero Estados Unidos tiene también, Naciones Unidas tiene también sus mecanismos de protección. En Europa hay una Convención Europea de Derechos Humanos que también hay un órgano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y bueno, pues, es decir, hay bueno, pues algo que hace de esos derechos subjetivos un objeto jurídico muy, muy protegido, muy importante. Y entonces, ¿qué ha pasado con los derechos culturales? Pues lo que ha pasado con los derechos culturales es que a lo largo de la historia han vivido estos derechos culturales fundamentalmente como derechos subjetivos normales, ordinarios, porque bueno, pues había algunas normas que iban protegiéndolos, pues los que tenían que ver con el patrimonio cultural, luego surgió la propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Pero no eran considerados derechos fundamentales. Y sin embargo, los derechos fundamentales iban creciendo, iban avanzando, porque al principio, en los orígenes del Estado constitucional, a principios de 1900, pues los derechos fundamentales pues eran muy poquitos, eran los derechos que se llamaban civiles y políticos, por la libertad de expresión, asociación, reunión, sufragio, etcétera, ¿no? Pero luego ya surgieron los derechos económicos y sociales que dicen que, bueno, pues que no basta solo con esos derechos de libertad, sino que hace falta también derechos de igualdad en los que las instituciones, los poderes públicos y la sociedad entera se tienen que comprometer. Y de ahí vienen pues el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera. Y así hemos vivido hasta principios del siglo XX, en el que ya en los años 20 empieza a surgir una primera idea de los derechos culturales como derechos fundamentales, porque la cultura, como digo, no estaba ahí. Y bueno, pues eso surge con los tratados de Naciones Unidas, de la Sociedad de las Naciones, perdón, Naciones Unidas, no, de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones fue el sistema internacional, la institución internacional previa a Naciones Unidas, ¿no? Que está funcionando desde principios del siglo, de los años 20 del siglo XX, ¿no? Y promueve una serie de tratados en la región de protección de minorías culturales, religiosas, étnicas. Y bueno, pues es curioso porque eso, con lo que luego sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que Hitler se levantó diciendo que iba a proteger, fue pues una gran mentira, que iba a proteger minorías de Polonia y de otros países, con eso justificó la invasión de esos países, pues dijo que iba a proteger minorías culturales, pues de alguna manera eso manchó bastante el concepto de derechos culturales naciente que estaba intentando nacer y de las minorías. Y eso nos metió en un camino en el que los derechos culturales pues, han estado muy cuestionados como derechos fundamentales y no se aceptaba fácilmente. Y sobre todo se ponía un inconveniente por el liberalismo filosófico-político, que es que decía que los derechos culturales no eran derechos universales, porque para que un derecho sea fundamental tiene que reunir una serie de características, pues la indivisibilidad, la interdependencia y sobre todo la universalidad, el universalismo, que tienen que ser predicables de todos los seres humanos y bueno, pues decían, esos no son derechos de todos porque son derechos de las minorías y tienen formulaciones particulares y distintas según las minorías. Y en ese debate hemos estado con una dificultad enorme para que los derechos culturales ingresaran en este club de los derechos fundamentales. Pero eso ha empezado a cambiar en los años, en los años, a finales de los años 80, en los años 90. Porque, bueno, pues ha sido un proceso también latinoamericano o iberoamericano. Rompen ese tabú claramente, hablando de derechos culturales explícita o implícitamente,
un grupo de constituciones que se dictan desde mediados de los años 70. Ocurre con la Constitución portuguesa de 1976, que habla explícitamente de derechos culturales. Ocurre también con la Constitución española del 78, que no utiliza directamente el concepto, pero que trabaja con ese concepto en el texto. Y está también reconocido de forma explícita en constituciones como la de Brasil, que habla expresamente de derechos culturales, la de Colombia, Brasil en 1988, Colombia de 1991, ocurre lo mismo, Portugal, ya lo había citado, Ecuador del 2008 y, por supuesto, también de Bolivia de 2009. Y además es una constitución que habla de forma muy directa y muy fuerte de diversidad cultural. El artículo 98, que lo tengo aquí a la vista, dice que la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado plurinacional comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada en todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias en la igualdad de condiciones. Que, por cierto, quiero señalar algo, y es que cuando se debatió el texto de la diversidad cultural de la Convención de la UNESCO del año 2006, pues yo estuve como miembro de la delegación española en la elaboración de ese texto. Pues quiero recordar que este concepto de interculturalidad, que lo recogió la Convención de UNESCO del 2006, es un concepto que entró a propuesta de Bolivia, y bueno, pues lo apoyamos otros países porque había resistencia por un grupo amplio de países del mundo que no querían el concepto de interculturalidad, y me parece muy positivo que se haya recogido porque es un concepto mucho más rico, que ofrece muchas mayores posibilidades y que tiene más proyecto de construcción de un orden armónico del mundo de la cultura que el de multiculturalismo. Bueno, pues como decía, este concepto se ha desdramatizado porque ha ingresado en los derechos fundamentales de una manera ya directa, explícita, y eso ha ido normalizando. Los países europeos que estaban pues en una posición claramente defensiva frente al concepto de diversidad, no de diversidad, de derechos culturales, porque pensaban que, bueno, pues iba a romper los derechos, la idea de la Universidad de los Derechos Fundamentales, en la medida que se iba a convertir en un concepto referido solo a minorías, a colectivos culturales, minorías, etcétera. Pues han visto que no, que eso no ocurre, que es un concepto que ofrece unas posibilidades inmensas de desarrollo y que en ello están en este momento pues los países iberoamericanos. Y de hecho algunas constituciones ya más recientes también europeas, en Europa hay poca renovación constitucional, pero algunas constituciones más recientes ya han empezado incluso a recoger el concepto. O sea que esta es una aportación también muy significativa, muy importante. Con esto quiero decir que, y perdón que insista, porque parece que todo mi objetivo es hacer un panegírico desde el punto de vista jurídico-cultural de lo iberoamericano, pero es que es así, es que ha sido en el ámbito de lo iberoamericano. Y cuando digo iberoamericano estoy incluyendo, además de todos los países latinoamericanos, pues España y Portugal, es donde se ha ido construyendo un derecho de la cultura más avanzado en el mundo. Y esto es incontestable, pero bueno, a veces no se reconoce lo suficiente, ¿no? Porque, como he explicado, han sido las primeras constituciones que hablan de derechos culturales, pero es que las primeras constituciones que en el mundo han hablado de cultura pertenecen a este ámbito también. Es la Constitución de México, de Querétaro, de 1917, la que por primera vez, aunque de una forma, bueno, pues tampoco muy trascendental, pero bueno, de una forma ya explícita, recoge en algún artículo el concepto de cultura. Y luego pues se va produciendo una incorporación a los textos constitucionales posteriores, una constitución española muy importante en la historia que ya no está en vigor, la que está en vigor ahora es de 1978, que fue la Constitución de la Segunda República en 1931, es la primera que
hace una afirmación tan fuerte como la República, como dice exactamente, protegerá el servicio de la cultura como un deber y atribución esencial de la nación. Bueno, esto es realmente muy, muy importante en aquel momento. Y bueno, luego pues han venido todas esas otras constituciones que he citado que tienen una riqueza extraordinaria en el enfoque que hacen de este tema. Bueno, con esto habría mucho de verdad que hablar de los derechos culturales, pero el tiempo no, veo que ya me empieza a premiar un poco la duración que tenía asignada a la intervención, pero querría hacer una reflexión final sobre los derechos culturales, como la hice también con la diversidad. Los derechos culturales están ya en un proceso claro de afirmación como derechos fundamentales. Eso se está volcando a los textos internacionales, a los instrumentos internacionales. Quizás el instrumento internacional que ha hecho una definición más directa, más explícita, y yo creo que mejor construida de cultura ha sido la Carta Cultural Iberoamericana. Les invito a que lean el desarrollo conceptual que hay en esa carta de la expresión derechos culturales, y se está plasmando también en la legislación ordinaria de los países. Pero yo creo que ahí estamos en estos momentos en un proceso que a mí me empieza a preocupar un poco. Yo creo que estamos en un proceso de diversificar demasiado los derechos culturales, de expandir en su desarrollo los derechos culturales básicos, como es la libertad cultural, como es el derecho de igualdad, como es la identidad, como son todos estos derechos, pues están recibiendo numerosos desarrollos en los textos, en las declaraciones, y a veces pues te encuentras con textos y declaraciones que tienen 20 páginas de derechos culturales. Yo creo que ese no es buen camino. Yo creo que el asunto, lo importante en los derechos culturales no es tanto construir más derechos, sino lo que hay que hacer es interpretar los derechos básicos, fundamentales de los derechos culturales, los más importantes, como la libertad de creación artística, igualdad, etcétera, interpretarlos de una forma integral y comprensiva de todas las realidades a las que pueden estar afectando, pero no particularizar tanto en los textos. Lo importante en estos momentos, a mi juicio, es avanzar en las garantías de los derechos culturales, porque los derechos fundamentales, sin garantías eficaces, al final, son derechos de papel, son derechos que están escritos en el papel, pero que no sirven para mucho. Y yo creo que esta es la clave, nos deberíamos centrar más en eso. Hago por fin una reflexión breve, muy breve, a los bienes culturales, los bienes públicos culturales mundiales. Esta expresión la ha recogido UNESCO en la última declaración de septiembre pasado de Mundiacult, y me parece que es una declaración clave también y que se integra en esa tripleta de grandes conceptos, de conceptos claves que marcan la cultura en su tiempo, que están llamados a través de su desarrollo jurídico, porque son conceptos vocados a tener plasmación jurídica fundamentalmente, no otros, sin negar otros desarrollos, otros aspectos, pero esto es muy importante, que están apelando al derecho, ¿no? Estos bienes públicos culturales mundiales me parece que es un concepto que viene muy al punto, que es muy importante para poder construir un orden jurídico mundial, regional, nacional, subregional, etcétera, de la cultura y la diversidad cultural. ¿Y por qué? Pues porque la cultura es un asunto que no solo tiene una dimensión individual, para las personas, por supuesto que la tiene, es fundamental, y ahí está la libertad personal. La cultura es el alimento fundamental de la libertad personal, sino que tiene indudablemente una dimensión colectiva, una dimensión comunitaria. A través, pues, en el caso de Iberoamérica, los pueblos
originarios, afrodescendientes, etcétera, ¿no? Pero luego también en otros niveles del propio ámbito iberoamericano o de otros lugares del mundo, pues tenemos subculturas que conviven en todos los espacios de desarrollo de la vida humana, en las ciudades, en las regiones, en todos los sitios, ¿no? O sea, que hay diversidad también ahí. Y luego, pues los individuos también tenemos diversidad. Bueno, pues lo que decía que la diversidad cultura, perdón, los bienes culturales, pues son individuales, pero que hay también unos bienes colectivos, que los hemos vinculado pues a bienes en los que a bienes que tienen pues una conexión directa y muy importante con los intereses sociales, con el interés general, y por eso pues hemos generado a veces pues bienes de dominio público en el ámbito de la cultura, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo en relación con el patrimonio arqueológico, que se considera bien de dominio público, como ocurre también de otra manera pues con determinados bienes del patrimonio y de la propia diversidad que en las convenciones de UNESCO se han empezado a integrar como bienes culturales mundiales, aunque no se calificaban como públicos. Lo importante que se califiquen como públicos es reconocer que los bienes que en algunos casos satisfacen mejor el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo de la diversidad en las comunidades humanas, en las comunidades, me refiero fundamentalmente, son los bienes públicos mundiales. Y bueno, pues vivimos un proceso con el neoliberalismo tan radical que nos ha invadido en los últimos tiempos. Vivimos un proceso en el que los bienes públicos culturales están retrocediendo en los estados nacionales. Y bueno, lo vemos, por ejemplo, en Internet. En Internet no hay nada que sea público salvo la red, eso es verdad, ¿no? Pero no hay ningún elemento, por ejemplo, que permita controlar el algoritmo que es el que está mandando y ordenando nuestras vidas en este momento, ¿no? Es un bien de empresa, es un bien privado y bueno, pues esto hay que reflexionar sobre ello, porque en el siglo XIX quienes construyeron las primeras regulaciones de la propiedad intelectual sí lo vieron bien y se dieron cuenta que las creaciones artísticas necesitaban no solo una protección y una garantía personal, individual para el creador durante un tiempo, que era fundamentalmente pues, el derecho patrimonial, el derecho moral de autor, y también incluso después de su fallecimiento, de su muerte, unos años después, ¿no? Que luego eso ha ido creciendo exageradamente, a mi juicio, ¿no? Sino que al final de ese periodo post-mortem de protección también del derecho de la familia, de los herederos, a la propiedad intelectual de su deudo creador, pues pasaba al dominio público. Y entonces ya esas creaciones, esos bienes son accesibles a todos. Yo no necesito, pues no sé, un texto de Rubén Darío, un texto de Cervantes, yo no necesito para nada pedir permiso a ninguna familia, a ningún heredero de nadie. Yo me puedo ir a difundirlo, a imprimirlo. Bueno, pues esa es la ventaja, ¿no? Bien, entonces, en esto hay que avanzar. Hay que avanzar mucho y hay que abrir un debate. Es un tema bastante necesitado de una reflexión seria. Y bueno, ya voy a cerrar aquí y bueno, pues quiero que se hagan cargo de lo importante que es el derecho cultural, el derecho de la cultura para unas políticas culturales efectivas, importantes, lo fundamental que es en estos momentos avanzar en las garantías de los derechos culturales. Y en lo que toca al cine, pues porque estoy hablando en el contexto de un evento importante de cine, esta 19 edición que han organizado, que se está celebrando, pues en lo que toca al cine, quiero también recordar que serían necesarias, a mi juicio, en clave de región,
legislaciones que afirmaran más el cine como un instrumento de la diversidad en la región, también los derechos culturales de libertad de creación, expresión, etcétera, igualdad, acceso, eh, relacionados con la cinematografía, porque, bueno, pues es una tarea pendiente y sobre todo tomar conciencia de que es necesario aún avanzar en esa regulación, en esa legislación. Un maravilloso maestro que desgraciadamente nos dejó hace pocos años, del que me precio de haber sido pues amigo personal, haber tenido mucha relación con él, que era Jesús Martín Barbero, pues decía algo que a mí me ha quedado grabado en mi mente, y era lo siguiente, que la cinematografía, que el Estado había hecho lo siguiente, eh, se había quedado el patrimonio cultural, es decir, la gestión y la protección del pasado, pero que había abandonado totalmente al mercado las industrias culturales, las industrias creativas. Y bueno, ahí está el cine. Bueno, pues en esa línea yo creo que también hay que reflexionar sobre la diversidad, los derechos culturales y los bienes públicos culturales con una visión actual, moderna y atrevida en relación con la cinematografía. Y eso moverlo en el ámbito de la región. Y ahí además tomar muy en cuenta la situación de esos grupos, esas minorías y esas comunidades originarias que son tan importantes en la historia cultural de la región iberoamericana. Bueno, perdón, al final me he extendido más de lo que pensaba. Estoy un poquito apremiado por una circunstancia que ya le he explicado a nuestro querido amigo Humberto, pero bueno, pues me someto eh, a un breve turno de comentarios o de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, en realidad has hecho mención a Jesús Martín Barbero y me gustaría también mencionar a un importante gestor cultural brasileño, quien decía que la cultura es una larga conversación, que hace poco nos ha Sí, dejado un importante gestor, el que termina elaborando uno de los diccionarios más importantes. Eh, Has dicho dos importantes conclusiones. Detrás de los derechos fundamentales está sobre todo el reto por seguir construyendo derechos culturales. En Bolivia estamos un poco escasos de una legislación, hay una demanda de parte del sector cultural por un marco jurídico que pueda ayudar a desarrollar precisamente estos derechos a partir precisamente de la interculturalidad a la que hacías mención y destacabas. Está con nosotros Carlos Villaseñor. Si estás, Carlos, por favor, enciende tu cámara, intégrate a este encuentro con Jesús Prieto. Y bueno, quisiéramos también escucharte un poco sobre lo que ha pasado en México, esa suerte de encuentro mundial. Y por favor, saluda desde México a Jesús, que estamos en este caso abordando la diversidad cultural y los derechos culturales. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante, por favor. Gracias, muy bien, Humberto. Jesús, gusto en saludarte, que mucho hace gusto, tiempo que no. Carlos, que hace mucho que no nos encontramos. No sé qué ha pasado, porque bueno, ha sido fundamentalmente el COVID, ¿no? El COVID ha sido un clivazo, una ruptura tremenda, ¿no? Pero que me agrada mucho Sí, verte. no, terrible. Te veo muy joven, estupendo. Desde Cayo, Carlos Lara. Bueno, son los filtros Ah, del Zoom, seguramente, mi querido Jesús. Pero bueno, me da mucho gusto verte y esperemos vernos pronto por acá
por México y algo se está cocinando, esperemos que concluya, ¿no? Que va a ser un evento, va a ser un evento importante para el análisis de los temas jurídicos de la cultura a nivel iberoamericano, pero bueno, no adelantemos vísperas, esperemos que este arroz siga cocinándose y que podamos vernos por acá. Y bueno, atendiendo a la petición de Humberto, y para no abusar del tiempo, porque tenemos poco tiempo, precisamente durante la declaración de la Organización de las Naciones Unidas, se manifestó por parte del secretario general la reflexión en el sentido de que los bienes comunes de la humanidad, como bienes comunes globales en la versión en inglés, mundiales en la versión en español, y él referencia o lo compara como el acceso que tenemos al aire, a la mar libre o al espacio interestelar. Y en este sentido, refería la necesidad de ver a la cultura como este bien al cual debemos tener pleno acceso los seres humanos. Y esto tiene mucho fondo si lo contemplamos desde la perspectiva de que el ejercicio de este derecho humano a participar en la cual, como está establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en general, como es el sentido de los derechos humanos, tienen por objeto garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a aquellos elementos esenciales para la plena realización de la dignidad humana. Y en el caso del derecho a participar en la vida cultural, se refiere al acceso a los contenidos simbólicos y no solo lo artístico, lo patrimonial, sino todo aquel conjunto de bienes que nos permiten autorrepresentarnos y dialogar con los otros y posteriormente aportar a la vida cultural. Y en este sentido, la participación y la aportación a la vida cultural son fundamentales para la realización de la dignidad humana. Serían capaces de autorrepresentarnos y de dialogar con nosotros si en un momento dado se nos hubiera impedido al acceso, por ejemplo, al contenido simbólico del idioma, de la lengua, pero también a los lenguajes artísticos. Y aquí es importante, desde mi punto de vista, recalcar un principio que en la Constitución mexicana es muy claro, que mientras los particulares podemos hacer todo aquello que no nos está expresamente prohibido, las autoridades solamente pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. ¿Esto qué significa? Que en tanto que es un elemento inherente a la realización de la dignidad humana, nosotros podemos desarrollar toda la actividad, todo el proceso de acceso, participación y a la aportación a la vida cultural que no nos esté expresamente prohibido. Esto significa que no es que el que esté en las leyes, los derechos culturales, no es constitutivo, que no es necesariamente a partir de que esté en la ley que podemos disfrutar o acceder un canto, un lenguaje o apreciar una lectura. Esto lo podemos ejercer libremente. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Como bien lo comentaba Jesús, con las plataformas, con las nuevas tecnologías, con las industrias culturales, también tienen la cara negativa, que es el acotamiento de la diversidad de las expresiones culturales por una parte, es decir, cada vez circulan contenidos más específicos por todas las industrias culturales, por todas las plataformas, y se está excluyendo de la circulación de los contenidos simbólicos a los contenidos locales.
es muy difícil ver cine boliviano, cine argentino, cine incluso mexicano en alguna proporción en las grandes plataformas. En ese sentido se está acotando, lo que nos está llegando está limitado, es un abanico limitado. Y esto impide acceder plenamente a la diversidad de los contenidos simbólicos que circulan en el mundo. Y en este sentido se acotan las creaciones. No tenemos acceso a los contenidos mundial, en consecuencia se acotan nuestras capacidades creativas. Y es en este sentido que me parece que el secretario general hace el llamado a volver a retomar a la cultura como este bien común de la humanidad. Allí esperemos que en México podamos discutir este tema que me parece fascinante, entre llamarlo bien común o bien de uso común o bien público, porque tiene connotaciones muy profundas. En una no habría necesariamente propiedad, y en la otra es propiedad del Estado, que se permite el uso público de esa cosa. Entonces creo que eso vale la pena discutirlo, pero el sentido, y que después queda plasmado en nuestra agenda común, es buscar cómo hacer que la humanidad recupere el más amplio acceso a la diversidad de las expresiones culturales del mundo sin restricciones. Y sí es un tema muy difícil, porque muchos de los bienes públicos, como bien lo ha mencionado Jesús, ya están privatizados, ya solamente circulan en plataformas privadas que no sabemos, no ha sucedido rotundamente, pero ¿dónde van a quedar todos los contenidos simbólicos que están albergados en Facebook si algún día, de un día para otro, los accionistas deciden cerrar esa plataforma, o YouTube, o Spotify, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, este llamado es una visión muy, muy amplia de tratar de poner a disposición de todas las personas en el mundo el amplio cultural y para ¿Qué cosas? Gracias. y ahí, perdón, ahí evidentemente, concluyo, ahí evidentemente, pues todo el tema del garantismo cultural, coincido con Jesús, el normar las obligaciones de respeto, de protección y de cumplimiento de los derechos culturales por parte de los estados resulta fundamental, y entra a otro nivel también por parte de los organismos multinacionales. Entonces, bueno, ya lo comentaremos por acá en México, Jesús. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, no sé, Humberto, yo te expliqué, estaba hoy por una circunstancia personal un poquito apremiado. Muchas gracias. Bueno, hago un comentario brevísimo, y es, bueno, vamos a ver, hay partes de la intervención de Carlos que no he podido entender, la he escuchado, pero no lo entendía porque se entrecortaba. Pero de todas maneras, bueno, pues me ha parecido una reflexión que pues amplía y desarrolla cosas que de las que había estado hablando antes, en una línea muy, muy interesante. Y evidentemente, pues como estamos pensando en un próximo congreso iberoamericano de Derecho a la Cultura, pues ahí tendremos un foro para hablar de ello. Pero bueno, yo insistiría, pensando en el cine, en que hay que abrir una reflexión jurídica sobre cómo conseguir plasmar esos grandes conceptos y lo que implican de diversidad de derechos culturales y bien público en relación con el cine. Y ahí hay un gran reto, y yo creo que sería muy positivo. Sí. Bueno, Jesús, Carlos, quiero agradecerles a los dos, sobre todo por esta posibilidad de abrir este espacio
con seguridad que nos falta mucho tiempo para poder desarrollar todos los conceptos. El Congreso de Derecho de la Cultura Iberoamericano que se está proyectando, creo que ha de ser un espacio estupendo para poder generar sobre todo los instrumentos que está demandando el sector cultural. España tiene varios instrumentos que nos están inspirando también a los bolivianos, que es el Estatuto del Artista, por ejemplo. En el caso de México, ustedes tienen un sistema cultural que hay que comenzar también a desarrollar a nivel de nuestros países. Yo quiero agradecer precisamente porque hemos puesto a la mesa este tema que merece mucha atención, que son los derechos culturales. Gracias, Jesús, por tu tiempo, gracias por haber introducido en el festival esta suerte de reflexión jurídica de cara a poder también fortalecer la legislación audiovisual. Y quiero agradecerte, Carlos Villaseñor. Él es un importante consultor de la UNESCO, con quien estamos empezando a hacer un tejido desde Bolivia con México, porque sentimos que la legislación también nos ha de unir. A los dos, muchas gracias. Si quieres decir tus últimas palabras, Carlos, te escuchamos. Espero que no sean las últimas, Humberto, no seas así. No, muchas con gracias. mucho gusto. Me da gusto estar aquí, me da gusto que haya un festival de cine dedicado a los derechos humanos. Creo que será una colección importantísima de referencia en toda la región. Y Jesús, me da mucho gusto verte. Te saludo con mucho cariño y esperemos ya vernos por acá pronto. Sabes que son Gracias. sentimientos recíprocos, Carlos. Muchas gracias de nuevo, Humberto. Seguimos en contacto. Sí. Muchas gracias. Nos vemos. Un gran abrazo para los dos. Un gran abrazo. Gracias. Gracias, Jesús. Vale. ¿Sí?